El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hermanos, vamos todos a invocar la presencia del Espíritu diciendo a una sola voz: ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, bienvenidos nuevamente a la celebración de la Santa Misa Dominical, en que venimos, pues como les he anunciado en otros momentos, a celebrar la Pascua del Señor. Recuerden que cada Eucaristía se celebra la Pascua del Señor, y esa Pascua la celebramos es a través del culto cristiano, y ese culto es la misma Eucaristía. Bien, no es decir, voy a celebrar la misa, voy a celebrar la Eucaristía. Sí, eso está bien, pero con esto celebramos algo que debemos recordar siempre los cristianos, y se llama la Pascua del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la Eucaristía, porque la Eucaristía viene siendo esa Pascua plena, la plenitud del Señor en medio de nosotros que somos su pueblo y somos la iglesia. Quiero compartir con ustedes, hermanos, de manera clara, pues, la segunda lectura. También haré énfasis un poquito en el Evangelio, pero quiero hoy afianzarme un poco más en la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a los filipenses. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Lo siguiente: nosotros como cristianos, como católicos cristianos, pues nos debemos caracterizar por muchas cosas. Bien, nos debemos caracterizar por tener ciertas características que Dios nos manda. Nos debemos reconocer porque somos adoradores de Dios. Debemos reconocer que como católicos cristianos debemos tener un perfil, algo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios. Ahora, yo les he dicho a ustedes en otros momentos, si un niño está creciendo y a medida que va creciendo, normalmente el papá o la mamá dice: se parece a mí porque mire cómo hace, o mire cómo habla, o mire cómo actúa. O normalmente la abuela o los hijos o otras personas dicen: este es ver a fulano de tal cuando estaba pequeño. A medida que va creciendo, ese niño se va pareciendo a ese papá o se va pareciendo a esa mamá. Ciertamente por todo lo que tiene que ver la parte genética, cromosómica, es decir, heredó los genes, heredó esas características orgánicas de ese papá o más aún de esa mamá. Es decir, hay uno de los dos que es más dominante, y al ser uno de los dos más dominantes, pues entonces es cuando tiene esa característica más, repito, de ese papá o de esa mamá, hasta que llega un momento en que dice: esta es la copia fiel y exacta. Igualito, se parece en todo a él o a ella.
En las cosas de Dios, en nuestra vida cristiana, nosotros también, como hijos de Dios, estamos invitados a poder parecernos en las cosas del Señor. Porque si yo digo que Dios es mi papá y yo reconozco que Dios es Padre y que por el bautismo me hicieron hijo de Él y me hice hijo de Él, entonces ¿en qué me parezco yo al Señor? ¿En qué me parezco yo a Dios? ¿Cuáles son las características que yo debo tener de Dios? ¿Por qué, mi querido hermano? Porque si soy cristiano, hijo de Dios, es porque tengo que tener características de Dios. Debo parecerme a lo que yo profeso o al que yo anuncio. Si a usted le preguntan, ¿usted quién es? Hijo de Dios, un cristiano hijo de Dios, perfecto. Pero no es solamente porque tenemos el título, que lo tenemos, pero es más aún por las características que nosotros demostramos, son las características que tenemos. Por lo tanto, aquí podría surgir una pregunta para nosotros: ¿y en qué se parece usted y en qué me parezco yo a Dios? ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos de Dios? ¿En qué me parezco yo a lo sagrado? Porque no me puedo parecer a Dios solamente por título, sino me parezco a Dios también es porque me comporto como Él o actúo como Él. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a los filipenses, me gusta esta lectura porque hoy nos da 3 características que nosotros deberíamos de tener como cristianos. Bueno, yo en la meditación lo asocié a eso y yo dije, aquí son 3 características que yo como hijo de Dios y como cristiano debo tener. Quizás tendré otras, pero estas debo tenerlas también, es fundamental. Se las voy a leer para que usted las escuche bien. Prestemos atención. Dice así el apóstol San Pablo a los filipenses. Escuchen: hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan, dice el apóstol San Pablo, si ustedes me profesan un afecto entrañable, dice el apóstol San Pablo a los filipenses, si ustedes me quieren, si ustedes de verdad me aprecian, si ustedes de verdad me valoran, si ustedes de verdad son amigos míos, si ustedes de verdad me aprecian, entonces deben tener estas cositas. ¿Cuáles son? Escuchemos. Entrañable, entonces, llénense de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor y unas mismas aspiraciones y una sola alma. Fíjese, dice el apóstol San Pablo a los filipenses, si ustedes de verdad me aprecian, si ustedes de verdad me tienen un cariño y me valoran como tal, primero, llénense de la alegría teniendo una misma manera de pensar. ¿Y qué significa esto? Que una de las características que debería tener todo cristiano es que su pensamiento tiene que tratar de parecerse a los pensamientos de Dios. Es decir, que cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, yo acepto la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios no es otra sino tratar de tener los pensamientos y, ¿por qué no?, los sentimientos del Señor. La primera lectura del domingo pasado, que era del profeta Isaías, capítulo número 55, decía, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y por eso viene el evangelio de hoy y la segunda lectura de hoy, y dice el apóstol San Pablo, parezcanse ustedes en tener un mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento que como cristianos deberíamos tener? Esa presencia y esa gracia de Dios en mi mente y ciertamente en mi corazón. Es decir, yo tengo que pensar como me invita las Sagradas Escrituras, debo pensar como me invita la iglesia, debo pensar como me invita el Señor, no como el mundo afuera me invita. Porque ¿qué me dice el mundo afuera? Haga esto, haga aquello, aproveche, mire que el mundo se acaba, una cosa a la otra, aproveche. El mundo me manda una serie de cosas.
que ustedes ya saben cuáles son los resultados. Mientras que el Evangelio me dice, por otro lado, otras actitudes que yo debo tener. Por ejemplo, mientras el mundo me dice afuera, no se deje, mire que usted tal cosa, imponga lo suyo, esto, manténgase fuerte, una cosa y otra, el Evangelio que me dice, aprenda a perdonar, aprenda a dejar a un lado, sea feliz, triunfe en la vida, haga las cosas bien, no haga caminos chucutos, no haga las cosas torcidas, hágalas bien. ¿Qué me dice el mundo afuera? Aproveche, disfrute, agarre, que nadie se da cuenta. Es más, si usted quita un pesito, quita 2 pesitos, ¿cuál es el problema? Eso tampoco es tan pecado. Hágalo. Es más, usted necesita para el pasaje, cójalos de ahí de la gaveta de la peinadora de la señora que usted le está limpiando. Ella, de todas maneras, ella tiene bastante plata. ¿Para qué usted le va a decir que le dé? No, cójalo usted, ella tiene bastante, ella ni siquiera sabe que tiene esa platica ahí. Cójala, llévesela, ¿cuál es el problema? ¿Ve? ¿Eso qué se lo está diciendo? El mundo. ¿Por qué? Porque esa es la manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar el Evangelio? No robarás. Y no me venga usted a decir que usted abrió la gaveta, metió la mano y dijo, le voy a prestar a doña Margarita. Eso no se llama préstamo, eso se llama robo. Y la cosa hay que llamarla por su nombre: ladrón. Pero el mundo, ¿qué le dice afuera? Usted es prestamista. Y el Evangelio, ¿qué le dice? Eso se llama robo. Y la gente afuera, o el mundo, ¿qué le sigue diciendo? Usted es prestamista. Porque le metieron en la cabeza, el mundo le metió en la cabeza que usted lo que hacía era prestar. Mientras que el Evangelio nos dice, si usted está tomando lo que no es suyo, se llama robo. Entonces dice el apóstol San Pablo, si ustedes de verdad me tienen aprecio, en primer lugar, tengan un mismo pensar. Y el pensar mío no es otra, sino el que me invita al Evangelio. El que me invita a la palabra, el que me invita a la iglesia, el que me invita a la Sagrada Escritura. Esa tiene que ser la forma de pensar. Pero también dice el apóstol San Pablo en lo siguiente: 1, tengan la manera de pensar. Número 1. 2, un mismo amor. Un mismo amor con las mismas aspiraciones. Un mismo amor con sus mismas aspiraciones. Ciertamente en nuestra vida personal sus aspiraciones pueden ser estas, las mías pueden ser aquellas, pero no hablamos de aspiraciones de vida cotidiana, sino que hablamos de aspiración. ¿Y cuál tiene que ser nuestra principal aspiración? Llegar a la santidad, conseguir esa plena gracia de Dios en nuestras vidas. Esa tiene que ser las aspiraciones de todos. Esa tiene que ser su aspiración, esa tiene que ser mi aspiración. Si usted viene a la iglesia, para conseguir la gracia de Dios, para llenarse de Dios, para seguir buscando la santidad, para llenarse de la misericordia del Señor, para llenarse de esa acción de Dios en su vida, entonces usted tiene buenas aspiraciones. Pero si usted viene a la iglesia, por ejemplo, solo para cumplir con una tradición, solo para acompañar a la familia de estos, solo porque bueno me invitaron y demás, si usted viene a la iglesia solo para cumplir con un rito, no tiene las mismas aspiraciones, porque sus aspiraciones tienen que ser conseguir la santidad, llenarse siempre de la gracia de Dios. ¿Usted por qué está aquí? Porque necesito de Dios. ¿Usted por qué está aquí? Porque necesito de esa gracia. ¿Usted por qué está aquí? Porque necesito escuchar su palabra. ¿Usted por qué está aquí? Porque necesito las herramientas para seguir buscando la santidad, que es a la cual Dios nos llama a todos. ¿Ve? Tiene las aspiraciones que nos invita el Evangelio, y no son las aspiraciones que nos pinta el mundo allá afuera. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las aspiraciones que le pinta el mundo allá afuera? ¿Qué cuento de santo? Eso, ¿qué cuento de santo? No, ¿qué cuento de santo? Eso usted ya está bien así. ¿Cuáles son las aspiraciones allá afuera? ¿Qué nos dicen allá afuera? ¿Es usted cuándo va a llegar a la santidad? No, eso no es para usted, eso no es para usted, eso no es para usted. Disfrute la vida, gócela, aprovéchela, porque usted no sabe si mañana va a morir, y si se muere, muérase contento. Disfrute, coma, beba, viva la pepa, haga lo que quiera. ¿Ve?
Porque el mundo se va a acabar, hermano, disfrute. Usted tiene que disfrutar. Entonces la gente cree que disfrutar es igual a derroche. Entonces la gente tiene disfrutar, sí, botemos la casa por la ventana. Y entonces, ¿qué eso es? Disfrutar. No, eso no es disfrutar, eso es derroche. ¿Eso qué es? Desorden. ¿Qué le dice el mundo? Nada de santidad, disfrute la vida. ¿Qué le dice el mundo? Santidad, cero. Usted lo que tiene es que gozarla, goce, sea feliz, goce. Aproveche, haga lo que quiera, aproveche que fin de semana, aproveche porque el lunes hay que empezar a trabajar otra vez, ¿ve? Aproveche. Eso es lo que le dice a usted el mundo. ¿Qué le dice el evangelio? Busquen la santidad, busquen la felicidad plena, busquen la gracia de Dios, busquen la presencia del Señor. Esa que tienen que ser nuestras aspiraciones y no las aspiraciones del mundo. No, ¿qué nos dice el evangelio? El evangelio nos dice: sea cordial, sea cercano, échele la mano al otro. Si este no puede, ayúdelo, esté ahí al lado, brinde una caridad, etcétera. Eso nos dice a nosotros el evangelio. ¿Qué le dice afuera el mundo? El mundo que enseña: arréglesela usted como puede y los demás que hagan lo que quieran. Usted luche por lo suyo, usted defiéndase, póngale la pata encima al que sea. Usted no se deje. ¿Qué cuento de ayudar? ¿A usted lo ayudaron? No, ¿vio? Entonces, ¿por qué usted? No. Si a usted no lo ayudaron, usted tampoco. Usted. Primero usted, segundo usted y tercero usted. Lo demás es adorno. A usted le dieron algo, le ayudaron, le dieron de la mano a alguien. No, nadie. Entonces usted que dando la mano también. ¿Cómo le ocurre? No, aproveche, gánese ese puesto, suba de puesto, pero llévese por los cachos al que sea. Porque aquí es el lema de la supervivencia. Aquí tenemos que vivir. Yo tengo que luchar, yo tengo que hacer, ¿ve? ¿Cuáles son las aspiraciones del evangelio y cuáles son las aspiraciones del mundo? Mire lo que el mundo coloca de aspiraciones y mire lo que el evangelio coloca de aspiraciones. ¿Está quedando claro o no? Y vaya usted a saber, porque llevamos dos, vaya usted a saber cuáles son mis pensamientos. Número 2, cuáles serán mis aspiraciones. Quiero conseguir de verdad la santidad como tiene que ser, por el camino correcto, haciendo las cosas bien. Si tengo un negocio, lo hago bien. Si tengo un negocio, lo trabajo bien y le pago a mis empleados como tengo que ser. O ¿cómo hago? Hago todo chucuto, al revés. Negocios, usted sabe, ¿no? Donde esto y aquello y tapo aquí, tapo allá, Eso es lo que me dicen afuera, esas son las aspiraciones. Quítele al uno, quítele al otro, quítele aquí, quítele allá. Usted primero, hágale. Esas son las aspiraciones mundanas. Las aspiraciones del evangelio son otras. Y tercera y última, dice también así el apóstol San Pablo, escuche. Una misma manera de pensar, un mismo amor en las aspiraciones y por último, una sola alma. Y esto lo podemos traducir de la siguiente manera: un solo espíritu. Y un solo espíritu significa la acción, la gracia de Dios en mi vida. Tengamos esa apertura a esa gracia y a esa acción de Dios en nuestras vidas. Si hay un solo espíritu, es un solo espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu de Dios, la gracia de Dios, la acción de Dios. Usted no ve que hoy en día hay gente que anda pensando en una cantidad de espíritus. Y cuando digo espíritu no me refiero a espíritus estos que lo relacionan todo con Satanás. No me refiero a esos espíritus, sino que cualquier cosa esos son espíritus del mal, de esta manera porque son energías malas. Este es el espíritu de no sé qué porque son energías que son vibras, son energías, son vibras. Ve, el espíritu de las malas vibras. Ya ahora relacionan espíritu con malas vibras, espíritu con malas energías. Esto, mi querido hermano, es un hervido. Aquí hay de todo. No, ¿cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Si el único espíritu que nosotros tenemos es el espíritu de Dios. Ese es el único espíritu que a mí me habla las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos católicos, por ejemplo, el 21 de diciembre no celebran el llamado espíritu de la Navidad? ¿Cuál espíritu en la Navidad? Eso no existe. Esos son culturas orientales. Eso no es de nosotros. Eso no es de cristianos. Vamos a celebrar el 21 de diciembre el espíritu de la Navidad.
celebremos, pongamos velas de tal color, pongamos frutas, abramos ventanas, puertas y bueno, para que le entre. Lo que le va a entrar a usted es el espíritu del ladronismo. Ese es el único espíritu que a usted le va a entrar, no le va a entrar más ninguno. Y usted, ¿qué hace? Celebrando el espíritu de la Navidad. Ese no es el mismo sentir de Dios, ese no es las mismas aspiraciones del Señor, ese no es la misma manera de pensar del Señor, esa es la manera de pensar del mundo. El único espíritu que mueve la vida del cristiano se llama el Espíritu Santo, más nada. Entonces ese es el único, uno solo, y es el Señor. A ese es el que yo debo tener, a ese es el que debo darle apertura, a ese es el que debo dejar entrar en mi vida, a ese es el que tiene que mover mi vida, pero no otro tipo de espíritus que yo los estoy relacionando con malas vibras, con malas energías, con suertes, no, ya va, esto no es de Dios. Esto hay que tener mucho cuidado. Porque ahorita como hay necesidad de una cosa y otra, y hay gente que hoy en día se está destapando demasiado las depresiones, las ansiedades por situaciones sociales, por situaciones de familiares, por duelos, etcétera. Entonces cualquier cosa que me hace sentir, entre comillas, en paz, me sirve. Cualquier cosa que me hace sentir así, un poco tranquilo, me sirve. Cualquier espíritu que sale supuestamente por prender esta vela de este color o lo que sea, me hace sentir en tranquilidad, me sirve. ¡Epa, ya va! Si usted está pasando por una situación de salud espiritual, busque al profesional. Si usted está pasando por una situación de salud psíquica, busque al profesional. Pero usted no arregla su vida prendiendo una vela de color rosado con amarillo, porque es que es el espíritu. No es ningún espíritu de eso. San Pablo lo habla muy claro. El espíritu, uno solo, y es el espíritu del Señor. Es el que hay que dejar actuar, no hay que dejar actuar más nadie. Pero cuando nosotros no dejamos actuar ese espíritu de Dios, entonces dejamos actuar a otros y ¿qué? Espíritus. ¿Ve? Lo dejamos actuar a ellos. Y entonces empieza a entrar todo el hervido y todo el mondongo. ¿Saben lo que significa eso, no? Y entonces en mi vida lo que tengo es una cocina, pero que yo no sé ni por dónde empezar. Porque no estamos claros en la fe. Porque no sabemos qué es. No sabemos cuál es la verdad entonces. Porque nos metieron todo. Y hoy la gente dice, pues todo es bueno porque nombran a Dios. Hay gente que es así. Esto es bueno, ¿por qué? Porque nombra a Dios. Aquello es bueno, ¿por qué? Porque nombra a la Virgen. Epa, cuidado. Los brujos nombran a Dios. El diablo nombra a Dios. ¿Sí sabían ustedes? Y el diablo se conoce, mi querido hermano, escuche bien. El diablo se conoce toda la Sagrada Escritura. Y usted y yo, ¿cuánto nos conocemos de la Sagrada Escritura? No me vaya a responder. Pero usted y yo, ¿cuánto nos conocemos de esto? Porque ni siquiera los 10 mandamientos, porque si le pregunto yo a ustedes, vamos a empezar aquí con los 10 mandamientos, empezamos con el primero, a ver, y paro yo al primero, dígame el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, por ahí se pela en alguno, o si no empieza a saltar. Primer mandamiento, segundo mandamiento, ya va, padre, ya va, si el tercero es el segundo puede, no, ya va, pero es que el segundo está muy rápido ahí, no, tiene que ser, ya va, ¿ve? Pero el diablo sí se conoce esto, ¿veo? El diablo sí se conoce esto, todo se lo conoce. El diablo conoce las Sagradas Escrituras. Y usted y yo, pensando en espíritus, ¿cuáles espíritus? Si la palabra de hoy, San Pablo lo dice claramente, un solo espíritu. ¿Y a quién se refiere San Pablo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado con todas estas cosas porque podemos hacer de nuestra vida de fe un sincretismo. Aquí tengo yo una cantidad de personas que llegan a veces o si no me llaman por teléfono, porque yo no sé quién termina dándole el número de teléfono a uno, pero es que eso es más peligroso como uno con hojilla. Esos números de teléfono, yo no sé cómo me llaman. Aló, pero es que yo número de teléfono ya no me toca que yo no tenga registrado, no contesto. Porque aló, sí,
buenas tardes. Sí, a la orden. El padre Gustavo, sí. Ay, padre, disculpe, lo que pasa fue que me dieron su número. Ajá, ¿en qué puedo ayudarle? Padre, lo que pasa es que tengo una sobrina y no sé qué en mi casa y resulta que desde hace varios días tiene un espíritu. ¿Cómo es eso? Sí, padre, reacciona, grita, pela los ojos, los mueve así, habla fuerte, nos aruña, se vuelve agresiva desde hace como 20 días, padre, para ver si usted podía venir. ¿Es que con un delivery? ¿Un delivery? Ah, sí, ahorita salgo aquí en la moto con un morral atrás que dice Cazafantasmas. O sea, hermano, por Dios. Sí, ya mandé a hacer la maletica aquí atrás y dice Cazafantasmas, delivery, llamen. Corra para allá de una vez. No, hermano, eso no es así. Y la gran mayoría que uno medio por ahí, bueno, tal cosa, o tráiganlo, no sé qué, son problemas psíquicos, mentales, pero todos lo relacionan con espíritu del más allá. Todos lo relacionan con eso, mi querido hermano, todos lo relacionan con eso. No, ya va, hay que tener cuidado. Claro, nunca vienen a la iglesia, nunca se aparecen en la iglesia, nunca vienen a la misa, no saben nada de las cosas de Dios, no conocen la Sagrada Escritura, no oran ni nada de esto. Pues claro, cualquier es un espíritu. Ya va. Si está pasando por una depresión, o está teniendo una ansiedad, o está sintiendo un pánico, o está sintiendo una fobia, qué sé yo, tantas cosas que a nivel psíquico se presentan. Hermano, cuidado. Eso significa no estar pensando bajo la línea del Espíritu Santo, sino dejándonos llevar por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Ojo, cuidado, cuidado. ¿Entendido el mensaje? ¿Le quedó claro o no? ¿Entendieron lo de Cazafantasmas? Oh, claro, en su fe. No debemos parecer al Señor en muchas cosas, ¿verdad? No debemos parecer como cristianos. Conclusión de la predicación de hoy. No debemos parecer al Señor en muchas cosas. Pero según la segunda lectura del apóstol San Pablo a los filipenses, debemos tener 3 características. Amén de otras. Amén de otras. Pero debemos tener esas como ahí, fijas. Una, debemos tener un mismo pensar, un mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? El del Evangelio. ¿Cómo piensa el Señor? Deberíamos tener ese pensamiento. Segundo, tener las mismas aspiraciones. ¿Y cuáles son las aspiraciones? Conseguir la santidad, encontrarme algún día con el Dios de la vida frente a frente. Esas son mis aspiraciones. Amén de otras que son muy buenas: progresar, echar para adelante, tener mi trabajo, mi familia, mis hijos. Ok, perfecto. Pero a nivel espiritual, ¿cuáles son sus aspiraciones? Poder conseguirme con el Señor, poder darle la gloria, poder que Él me pida a mí las cuentas y yo le entregue todo bien como tiene que ser. Y pueda decir: Señor, hice lo que tenía que hacer. Que yo pueda descansar de verdad en paz. Esas son mis aspiraciones. Y una tercera y última, que todos tengamos un solo. ¿Y cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo, la gracia de Dios y la acción de Dios en nuestras vidas. Amén. Que el Dios de la vida nos bendiga, nos llene de su presencia, nos llene de sus bendiciones, y que estas 3 características que nos habla el apóstol San Pablo en el día de hoy nos ayude a identificarnos cada día más con el Dios de la vida, el Dios en medio de nosotros. Amén.